Ejercicio 15.71. La rueda de 80 milímetros de radio que se muestra en la figura gira hacia la izquierda con una velocidad de 900 milímetros sobre segundo. Si la distancia AD es de 50 milímetros, determine la velocidad del collarín y la velocidad angular de la varilla AB cuando, inciso A, beta es igual a 0 grados e inciso B, beta igual a 90 grados. Ahora iniciamos con nuestro diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la velocidad del disco y el vector de A con respecto al punto D. Entonces, en el punto A vamos a obtener una velocidad relativa de A respecto al punto D, y recordemos que esta es perpendicular a nuestro vector de posición relativo. Finalmente, marcamos la velocidad del collarín B. Y bueno, el problema nos dice que el disco se mueve hacia la izquierda, por lo tanto vamos a considerar una velocidad angular en sentido antihorario, como se muestra en la figura. Entonces debemos encontrar primero la velocidad del punto A, pero podemos observar que este disco está en movimiento plano general, es decir, se traslada y a la vez está rotando. Por lo tanto, la velocidad que encontramos ahí, de hecho, está escrita como velocidad relativa, velocidad de A respecto a D. Y recordemos que la velocidad de A respecto a D es la velocidad de A menos la velocidad de D. Despejamos a la velocidad de A y obtenemos esta ecuación. Y por ahora no conocemos la velocidad de A respecto a D. Pero podemos hacerlo conociendo la velocidad angular del disco. Por lo tanto, despejamos a la velocidad angular omega d y obtenemos esta expresión. Finalmente, la velocidad angular es de 11.25 radianes sobre segundo y gira en sentido antihorario. Entonces, la velocidad de A respecto a D va a ser igual a la velocidad angular del disco por el vector relativo de posición de A respecto a D. Sustituimos datos y llegamos a que la velocidad es de 562.5 milímetros sobre segundo. Entonces ya podemos encontrar la velocidad de A. Obsérvese que la velocidad de 900 milímetros es negativa, es la velocidad que lleva el disco, y nosotros suponemos que hacia la derecha y hacia arriba todas las cantidades serán positivas. En este caso, como va hacia la izquierda, será negativa. Obteniendo entonces que la velocidad de A es igual a 337.5 milímetros sobre segundo, negativa, por lo tanto va hacia la izquierda. Ahora dibujamos a nuestro eslabón o nuestra varilla AB con sus respectivas velocidades lineales y velocidad angular. Muy bien, y se estarán preguntando, ¿por qué no he dibujado la velocidad relativa de B respecto a A, la cual es perpendicular a la varilla? Y esto se debe a lo siguiente: podemos observar que la velocidad del punto A es paralela a la velocidad del punto B. ¿Esto qué quiere decir? Que en este instante nuestra varilla únicamente se encuentra en traslación. ¿Qué quiere decir? Que no está rotando. Por lo tanto, la velocidad angular de la varilla es 0. Y entonces la velocidad del punto B es igual a la velocidad del punto A. Y así concluimos el inciso A. Ahora dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre cuando beta es igual a 90. Nuevamente escribimos nuestra ecuación para la velocidad del punto A con nuestra velocidad del disco y la velocidad relativa de A respecto a D. Pero aquí debemos tener mucho cuidado. En el inciso anterior, ambas velocidades, la del disco y la relativa, estaban sobre el mismo eje. Por lo tanto, podríamos hacer una simple suma. Ahora vemos que no es así. La velocidad del disco se ubica en el eje X, mientras que la velocidad relativa se encuentra en el eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Que ambas velocidades son componentes de la velocidad absoluta del punto A. ¿Cómo podemos encontrar entonces dicha velocidad? Con un pitagorazo. Y ya solo nos resta sustituir nuestros valores, obteniendo que la velocidad del punto A es de 1061.32 milímetros sobre segundo. Y lo que debemos hacer también es calcular el ángulo respecto al eje X.
con sus componentes. Entonces vamos a decir que el ángulo φ es igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, arco tangente de 562.5 sobre 900, obteniendo un ángulo de 32 grados. Algo también muy importante es calcular el ángulo θ, el cual se utiliza con la función arcoseno de 80 milímetros entre 250, cateto opuesto e hipotenusa. Realizamos ahora el diagrama de la varilla AB y las velocidades que actúan sobre ella. En el diagrama tenemos el ángulo alterno interno de la varilla con respecto al eje X, es decir, 18.66. También recordemos que el ángulo formado entre la velocidad de B respecto de A y el eje de la varilla es de 90 grados. Por lo tanto, hacemos la resta de 90 menos 18.66, obteniendo un ángulo de 71.33 grados. Y ya con todos estos datos podemos formar nuestro triángulo de velocidades, el cual nos queda de esta manera. Recordemos que el vector velocidad de A forma un ángulo de 32 grados en el segundo cuadrante. Y ahí está. El vector velocidad de B está completamente hacia la izquierda. Y otra cosa que es importante recordar, aquí lo que vamos a hacer es iniciar con nuestra velocidad de entrada y nuestra velocidad de salida. Es decir, que ambas van a partir desde el origen o desde el mismo punto. Y lo que tenemos que hacer es únicamente unir ambos vectores o ambas flechas de los vectores para encontrar nuestro vector de velocidad relativa. En este caso, el vector de la velocidad de B respecto a la velocidad de A. Una vez aclarado esto, continuamos. Bien, y recordemos que el vector de velocidad relativa formaba un ángulo de 71.33 grados. Aquí se ve reflejado respecto al eje X. Y en base a estos ángulos es que vamos a marcar sus alternos internos. Y como podemos observar, ya únicamente nos hace falta un solo ángulo del triángulo. Y también sabemos que la suma de los ángulos internos es 180. Así que procedemos a restarle a 180, 32 y 71.33. Obteniendo 76.67 grados. Y una vez aquí, aplicamos la ley de senos a nuestro triángulo. Y de aquí vamos a despejar a la velocidad en B y la velocidad de B respecto a A, obteniendo estas ecuaciones para cada velocidad. Y al resolver obtenemos estos resultados. Como se puede observar, ambas velocidades terminaron con signo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el sentido que nosotros propusimos en un inicio es el correcto. Finalmente debemos encontrar la velocidad angular de la barra y decimos que la velocidad de B con respecto de A es igual a la velocidad angular de la barra por el vector de posición del punto A al punto B. Y de esta ecuación podemos despejar a la velocidad angular, teniendo en el numerador la velocidad lineal y en el denominador el vector de posición. Finalmente tenemos que la velocidad angular es de 2.37 radianes sobre segundo. Nos quedó positivo, por lo tanto la velocidad angular tiene sentido antihorario. Y de mi parte esto ha sido todo. Espero que el video se haya entendido. También que este nuevo formato de videos les guste. Si les gusta o si no, háganmelo saber en los comentarios. Eso sería de mucha ayuda para mí. Y pues nada, que les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y feliz año nuevo.